nossa faculdade, ela tem uma experiência semelhante, vamos dizer assim, no sentido de que nós atrelamos, em alguma época, o estágio e o TCC. O trabalho de conclusão de curso, aquele trabalho final, nós atrelamos com o estágio com o trabalho final de curso. Então, isso nos deu a oportunidade de entrarmos nas diversas escolas também como pesquisadores. E a percepção que temos é que, se a universidade entra na escola já rotulando os professores e os profissionais deste campo, porque a escola que nos atende, ele é o campo nosso de aprendizagem. Se nós chegamos nestas escolas rotulando os profissionais que participam conosco da formação do nosso aluno, portanto, do nosso profissional, o exemplo que nós estamos dando é que os alunos também podem ser rotulados, como o aluno da hipótese não sei o quê, o aluno com a dificuldade de aprendizagem. Então, na nossa experiência e na minha percepção, a universidade tem que estar nesse campo de trabalho, que é o campo de pesquisa, que se abre para nós, não é? Com uma certa e uma grande humildade. Nós, universidade, não somos detentores do conhecimento. Os professores que estão na rede, eles e outras, não apenas na rede, porque a gente fala da rede, esquece da escola particular, né? Os professores do ensino fundamental, não é? Eles vêm de uma formação também que o ensino universitário não era democratizado, que é o que acontece agora, não é? E, inclusive, que nós temos, por exemplo, em algumas universidades, pelo menos lá no Vale, que são professores que vieram da rede, que tiveram uma oportunidade maior de estudo, não é? Então, a minha percepção é essa, que o professor da rede é o nosso colaborador e, portanto, estamos no mesmo nível, não é? E que a universidade ela tem a obrigação de difundir o conhecimento. Então, se ela tem que difundir o conhecimento, ela não pode estar difundindo o conhecimento para o par dela de igualdade de conhecimento, não é? Ela está numa situação de aprendizagem e difundindo com outros, mas numa parceria. A nossa visão chegando agora também, né? Sí, yo comparto, quiero agregar una cosa a lo que estás diciendo, que es que los profesores, en tanto prácticos, más allá de cuánto saber teórico tengan y de cuánto usen cuando están trabajando en el aula, tienen saberes que los alumnos, que los profesores recién llegados a la escuela no tienen, y que son saberes esenciales para coordinar una clase, para organizar las actividades, para sostener el interés de los chicos en algunas cosas, en fin. Hay muchos estudios, sobre todo hay estudios en didáctica de la matemática en Francia, sobre qué saben los profesores con experiencia que los alumnos recién llegados a la escuela no saben, qué saben acerca del funcionamiento de la enseñanza. Estudios que hay desde el análisis clínico del trabajo, cuando estudian el trabajo del profesor, una de las cuestiones esenciales que marcan es que los profesores, todos del nivel secundario también, están todo el tiempo en tensión entre la lógica de la enseñanza y el aprendizaje y la lógica de la conducción de la clase. O sea, cómo se hace para lograr que los chicos aprendan, todos, y al mismo tiempo sostener un cierto confort, compartir ciertos valores, en fin. Es un trabajo terriblemente difícil, el trabajo del profesor,
Y no hay duda alguna de que el profesor regente tiene muchas cosas para enseñarle a un alumno pesquisador y que la interacción entre ellos y también entre nosotros profesores universitarios y los profesores regentes, si se logra establecer como un verdadero diálogo, lo cual no es fácil, hay que conseguir hacerlo, puede ser extraordinariamente productivo. Bueno, ahora me voy a centrar en el segundo punto de la devolutiva, del cual voy a decir muy poquito porque después quiero que ustedes informen. Y como ya dije, la situación de la cual hay más información en los materiales que leí es la situación de copia, pero antes de pasar a ella quiero hacer una pequeña referencia a lo que aparece en relación con otros temas que habíamos acordado indagar. En relación con las prácticas de lectura y escritura que tienen lugar en las aulas, me parecieron interesantes algunas preguntas que se plantearon para la observación. ¿Qué frecuencia tienen estas actividades en el aula? ¿Hay afiches de apoyo para la escritura? Utiliza, o sea, como preguntas para mirar la cuestión, ¿no?, en las aulas. ¿Utiliza la profesora distintos textos literarios? ¿Agrupa a los chicos por hipótesis o no? ¿Hay actividades de calendario, parlendas, lecturas con ajuste de texto memorizado, lectura compartida? ¿En qué consiste el trabajo de escritura? ¿Se trabaja con el diario? Todas esas preguntas son expresadas en el DVD del cual hablaba antes en el encuentro de la Facultad Montessori, y la alumna que las expresa describe lo que hace la profesora y muestra fotos en las que la maestra aparece casi siempre en el frente del aula, o sea, no está circulando para ver la escritura de los chicos. En cuanto al dictado, hay muy poca información. Sigo con nuestros temas supuestos de pesquisa. Solamente hay uno de los trabajos de San Judas Tadeu que toma copia y dictado, pero es muy poquito lo que se trabaja sobre estas situaciones. Y finalmente, aunque también es mencionado como tema de investigación la lectura por parte del profesor, en el material que tengo no aparece ninguna información acerca de lo sucedido en relación con esta situación. No quiere decir que no la haya. No la hay en el material que yo leí, no aparece qué trabajo se hizo en las aulas acerca de eso con las alumnas pesquisadoras, ¿no? O sea que luego ustedes me contarán qué están haciendo al respecto, qué análisis se ha hecho y qué resultados se están obteniendo. En relación con la copia, Elis ya dijo algunas de las cuestiones que que aparecen en los materiales que yo leí. Por ejemplo, en el DVD se encuentran muchas reflexiones sobre la copia y algunas sobre el dictado. Los profesores se preguntan cómo hacer para dotar de sentido estas actividades para que sean significativas. En relación con las propuestas de la profesora regente, se buscan maneras de interactuar con ella sobre los objetivos de la actividad. Se tabula, creo que esto es en el grupo de la misma Elis, la cantidad de veces que aparecen esas actividades por semana, y además se observa a un alumno preguntándose cómo copia. Las preguntas que se hacen son, por ejemplo, ¿cómo copia el alfabético? ¿Cómo copia un nene presilábico? Me gustaría saber, después que cuenten cuando informen, qué encontraron como respuestas a estas preguntas. También se señala que hay maestros que no proponen copiar o que incluyen la copia en otras actividades, pero no sé ni en qué otras actividades incluyen la copia, ni de qué manera lo hacen. En algunos lugares, o desde la perspectiva en que se está analizando la cuestión, como él ya avisó, se trata de tomar situaciones de copia que cumplen una función social,
algunas de ellas son propuestas por las alumnas pesquisadoras. Entonces, hay algunas alumnas que señalan como situaciones de copia que se pueden hacer en la clase y que cumplen una función social, la copia de los nombres en agendas de cumpleaños, copiar una canción que se ha memorizado o el poema favorito, copiar datos de los libros en las fichas de biblioteca, móvil, porque los chicos se llevan prestados los libros, entonces hay que tener un control de eso. Y se observa que la elaboración de esas fichas es también una manera de que los chicos consideren el autor y el género al que pertenece ese texto. Se habla de copiar recetas o listas significativas, de copiar el nombre de los amigos favoritos. Y en este sentido se especifica que hay que tener claro que el problema central no es si el niño copia o no, sino si identifica indicios para reconocer lo que está notando. Con todo eso que dije estoy completamente de acuerdo y lo considero como nuestro punto de partida en relación con la copia, ¿sí? Quiero señalar también algunas cuestiones que me parece que hay que ajustar en relación con la copia. En algunos casos, en algunos de los trabajos, la idea de copia significativa se transforma en copia placentera. O sea, el problema es qué quiere decir significativa, ¿sí? Y hay trabajos en donde parecen usarse como sinónimos copia significativa y copia placerosa. En la enumeración que hice hace un momento de copia significativa hay una idea crucial, que es un criterio didáctico muy fuerte, pero me parece que no es el único. Después quiero volver sobre esto. Uno de los interrogantes buenísimos planteados en la investigación didáctica es ¿cómo copian los niños? ¿Sí? Era una de las preguntas que aparecen planteadas. Y la referencia fundamental que las alumnas pesquisadoras toman al hacer esta observación son los niveles de conceptualización. Por ejemplo, una alumna dice, los alfabéticos van y encuentran la palabra. Los silábicos con valor sonoro estable tienen dificultad para localizar la palabra. Otra alumna que hace la misma distinción por niveles dice que los silábicos no saben qué copian. ¿Hay efectivamente una relación lineal y directa entre los niveles de conceptualización de la escritura y los procedimientos de los chicos para copiar? Preguntas de investigación son estas, ¿eh? ¿Los chicos que están en nivel alfabético en la escritura necesariamente localizan con facilidad una palabra en un texto? ¿Los chicos que están en nivel silábico con valor sonoro estable tienen necesariamente dificultades para localizar una palabra en un texto? ¿Los chicos que están en nivel silábico nunca saben qué es lo que están copiando? En primer lugar, porque la teorización acerca de la hipótesis silábica, silábico-alfabética, etc., está basada fundamentalmente en datos referidos a la escritura, a la producción de escritura por parte de los chicos. Al estudiar la lectura, desde el inicio de la investigación se consideraron otros problemas. ¿Qué es lo que está escrito en una oración escrita? ¿Cómo se establece la correspondencia entre enunciado oral y enunciado escrito? Lo que subyace a esto es la concepción de psicología, de psicolingüística, de que la lectura y la escritura son dos procesos diferentes. Son dos procesos que tienen una relación, que se refieren a un mismo objeto, que es la lengua escrita, pero que funcionan de maneras bien diferentes. Entonces resulta, al menos hay que interrogarse, cuando uno aplica un nivel elaborado desde la perspectiva de la escritura a una situación de localización que es una típica situación de lectura, ¿sí?
cabe preguntarse qué clase de relación hay entre una cosa y la otra. La verdad es que no lo sabemos. Sí sabemos que las hipótesis de los chicos acerca del sistema inciden de algún modo a veces en la forma en que leen. Pero esta correspondencia está lejos de ser, no es de ninguna manera ni mecánica ni automática. Sí sabemos que hay desfasajes importantes en casi todos los casos entre cómo escribe un chico y cómo lee. Y esa es una nueva prueba de que son dos procesos diferentes. En el caso de la lectura, es el interjuego anticipación-verificación lo que ocupa el primer plano, y es por eso que el reconocimiento de indicios en la información visual, en el texto, juega un papel central. Es usual, es común que los chicos que escriben alfabéticamente no logren de inmediato localizar una palabra en un texto. O sea, acá tengo miles de ejemplos de antes de ayer en primera serie, en una escuela de clase media, de padres profesionales, casi todos. Con menor frecuencia sucede que los chicos pueden leer casi convencionalmente antes de haber consolidado totalmente la hipótesis alfabética. Esto es menos frecuente, pero ocurre. Conozco de cerca varios casos. En fin, en esto, como en casi todo, las cosas no son simples y no se resuelven con una idea, con un esquema aplicable mecánicamente. De esas afirmaciones que hacían las alumnas, una de las que me llamó mucho la atención es que los chicos en nivel silábico con valor sonoro estable tienen dificultad para localizar la palabra. Esto es rarísimo, porque por mi experiencia de aula, de trabajo en el aula en general y de investigación en particular, no coincide para nada con mi experiencia, pero además porque las investigaciones psicogenéticas realizadas en estos ultimitos años sobre el pasaje del nivel silábico al nivel alfabético muestran la importancia crucial del valor sonoro estable en el progreso de la construcción de la escritura y también en cómo operan los chicos como lectores. Otra cuestión que es necesario considerar cuando uno se interroga acerca de una actividad didáctica como la copia es cuáles son las condiciones didácticas en las que se propone la copia. Un chico que no sabe lo que está copiando en una cierta situación de copia puede sí saberlo en otra situación, porque eso depende de cómo presenta la situación la maestra. Después vamos a ver ejemplos de esto que estoy diciendo. ¿Cuál es la propuesta y cuáles son las intervenciones del docente? Eso es la cuestión fundamental para entender qué es lo que pasa con el aprendizaje o no aprendizaje y con los procedimientos que los chicos ponen en acción para copiar o que no ponen en acción para copiar. Otro interrogante planteado en los materiales que ustedes me mandaron se relaciona con el procedimiento didáctico que utiliza la profesora regente. ¿Cómo les enseña a copiar? ¿Cómo les enseña a tomar dictado? Se constata que los que siempre quedan atrás sin avanzar son los niños que están en nivel presilábico y una de las profesoras orientadoras se pregunta si estas actividades servirán realmente para los niños que entran en este nivel. Este cuestionamiento es excelente y es fundamental, porque efectivamente el tipo de actividades que se plantean usualmente en la escuela dificultan mucho que los chicos que están en los niveles menos avanzados puedan engarzarse, puedan siquiera interpretar qué es lo que les están pidiendo. De todas maneras, habría que verificar qué es exactamente lo que sucede al copiar, porque eso no sabemos tanto en el caso de los niños de nivel presilábico. En cualquier situación de copia se quedan atrás los chicos que están en nivel presilábico o hay situaciones en las que copian de manera semejante a chicos más avanzados en sus niveles de conceptualización.
Otra vez son preguntas de investigación. ¿Todos los chicos que aún no han llegado al nivel silábico están en la misma situación? ¿O los chicos que ya tienen control cuantitativo y cualitativo de su producción, aunque todavía no hayan establecido ninguna relación con los aspectos sonoros del lenguaje oral, pueden copiar de manera similar a la de los chicos que están en nivel silábico? ¿Cómo juega el conocimiento de las letras en ambos casos? Les estoy dando ejemplos de problemas que uno se puede plantear en investigación, y esto tiene que ver con una pregunta que ustedes también me hicieron, que es cómo se procede en pesquisa didáctica, digamos, cómo se recorta la cuestión, el tema que se va a analizar. Y una de las maneras, bueno, nosotros acá estamos haciendo un recorte, estamos hablando de una situación didáctica, que es la copia. Vamos a estudiar qué pasa en el marco de esta situación didáctica. Ese es uno de los recortes más frecuentes que hacemos en investigación didáctica. Decidimos cuál es la situación o cuál es la secuencia de situaciones cuyo funcionamiento vamos a estudiar en el aula. Y tenemos preguntas acerca de cuestiones que no sabemos, que están hechas las preguntas a partir de lo que sí sabemos, porque para hacerse preguntas hay que saber unas cuantas cosas, si no a uno no se le ocurre ninguna pregunta. Unas cuantas cosas sobre ese tema que uno va a investigar y sobre los temas conectados con ese. Un problema que plantea la copia es el de la fidelidad al modelo, porque se supone que copiar es reproducir fielmente eso que me piden que copie. En este sentido, es interesante anotar como punto para discutir afirmaciones que se hacen en uno de los trabajos de las alumnas de San Judas Tadeo. Ao copiar um texto, não se podem pular palavras ou frases que desfiguram o sentido do texto. Não se pode deixar de transcrever os sinais de pontuação. Não se pode desconsiderar os espaços entre as palavras e os parágrafos, etc. Porque, afinal, o que se copia é o que foi produzido por outra pessoa e deve, portanto, ser transcrito exatamente como foi escrito. Tudo isso exige atenção. Existe uma circunstância na qual errar na cópia pode ser sinal de progresso. É quando o aluno acabou de aprender a ler. Antes, o aluno copiava letra por letra, já que não sabia ler. No entanto, quando começa a ler, deixa de copiar letra por letra e erra. Mostra que não está mais copiando da lousa como um quadro, mas sim que começa a entender o valor e significado das palavras. Bueno, a mí me llamaron mucho la atención esos dos párrafos consecutivos, porque me parece que son completamente contradictorios. En un caso, en el segundo párrafo con el que nosotras estamos de acuerdo, se afirma que cometer errores de copia en un momento determinado, cuando se acaba de aprender a leer y escribir, significa que el chico aprendió a leer y escribir. O sea, es justamente, o a escribir por lo menos, es justamente el error lo que da la pauta de que lo que muestra que él no está copiando letra por letra, sino que él, como hacemos todos los que ya sabemos leer y escribir, miramos lo que dice y lo escribimos. No copiamos significante por significante, ¿sí? Entonces, en ese segundo párrafo está marcado el valor constructivo del error, en el sentido de mostrar que el sujeto está produciendo conocimiento y que ha aprendido algo que antes no sabía. En el párrafo anterior se dice que cuando se copia no se puede alterar para nada
lo que sucedió en el texto, lo que muestra el texto, y no se puede omitir signos de puntuación ni cometer errores ortográficos. Ahora, el único que tiene permiso para equivocarse es el chico que recién ahora termina, o sea, para escribir por su cuenta y no copiar tal cual es el chico que recién termina de aprender a escribir. No, porque después le queda todo un camino para construir la ortografía de las letras, le queda todo un camino para construir signos de puntuación, porque hay muchos aspectos del sistema, muchos no, pero varios aspectos del sistema de escritura que no son alfabéticos, que son aspectos ideográficos, y estos chicos no lo construyeron todavía, o construyeron solo algunos aspectos. Entonces, lógicamente, cuando va a seguir sucediendo que cuando copien van a escribir y van a cometer algunos errores. Por otro lado, los adultos muy alfabetizados, me puedo dar como ejemplo profesora universitaria de grado, de posgrado, directora de tesis de doctorado, cuando estamos copiando una cita de un autor, muchas veces transformamos lo que dice y tenemos que borrar lo que escribimos porque pusimos otra cosa que tiene el mismo significado, pero que no es literalmente lo que el autor dice. Como era una cita, había que citarlo literalmente. Y menos mal que nos pasa eso, porque si no seríamos máquinas de copiar, no personas que piensan, entienden lo que leen y después escriben, ¿sí? Hablando teóricamente, la pregunta es si la expectativa de que en algún momento se consiga la fidelidad absoluta al modelo es compatible con la idea de construcción del conocimiento. Porque la idea de construcción del conocimiento supone que el sujeto que está intentando reproducir un modelo está poniendo en funcionamiento sus esquemas de asimilación. Y al poner en funcionamiento sus esquemas de asimilación, es normal que produzca alguna clase de transformación sobre el modelo. ¿Cuál es el tipo de transformación que produce? Claro, es muy diferente copiar, qué sé yo, con errores de ortografía, que cambiar las palabras diciendo algo que tiene el mismo sentido. Es distinto lo que está en juego, pero en todo caso, la copia no necesariamente es fiel cuando el que la hace es un sujeto pensante. Ahora sí, quiero que me cuenten ustedes, que nos cuenten qué es lo que está pasando con estas indagaciones que están haciendo y qué resultados han obtenido hasta ahora, qué análisis han hecho, qué problemas tienen. Eu queria fazer uma pergunta, porque diante da pesquisa da cópia, o que foi evidenciado é que a maioria das atividades das crianças são atividades de escrita. Isso a gente começou a ampliar nas pesquisas da cópia, né? Então, nós começamos a fazer um levantamento, elas começam a trazer as atividades que são realizadas na sala de aula, e que 90% se baseiam em atividades de escrita. Quando decís que 90% são de escrita, quer dizer que estás pensando em que não são de leitura? Não são de leitura. Que não são de cópia? Não são de leitura. Então, por exemplo, cruzadinha, caça-palavras, que é de escrita, né? As crianças não se arriscam a ler sozinhas. Esses momentos não são proporcionados. E até que uma das pesquisas de uma das meninas é por que as atividades dadas em sala de aula não fazem os meninos aprender a ler? Né? É um dos questionamentos de uma das meninas lá da faculdade. Então, nós começamos a ver que nos projetos, mesmo nos projetos didáticos que são feitos, as atividades de leitura são realizadas pela professora, e cabe às crianças, geralmente, a fazer mais a parte da escrita, porque, eu acho que é uma relação, né? Hipótese de escrita avança com escrita, talvez, né? Penso eu. Então, os professores meio que não realizam as atividades de leitura. Então, como é que a gente iria para esse lado agora, né? Pensando que a leitura do professor, que parece que já está entrando lá na escola como uma prática, mas é do professor. A leitura do aluno, né, ainda precisa andar mais rápido. O professor não percebe
que são as atividades de leitura que fazem os alunos avançarem na hipótese de escrita. Mas como fazer os meninos que não sabem ler, ler? Né? Parece que isso não está claro na sala de aula, e também é difícil explicar também para as meninas. Então, como é que a gente vai fazendo isso com a prática, fazendo elas vivenciarem situações em que as crianças se arrisquem a ler para avançarem nas hipóteses, para ajudar os meninos lá, né? Solo un recordatorio para los que son tan antiguos como yo. En la primera vez que yo trabajé con ustedes, hice una fala sobre la lectura de los chicos por sí mismos y las diferentes situaciones didácticas que están involucradas en eso. Si nos llega a dar tiempo, yo tengo aquí en el DVD que traje situaciones de lectura de los chicos por sí mismos, y en todo caso se puede comenzar a planificar, más allá de lo que podamos hacer hoy, también algún trabajo de pesquisa sobre esa cuestión que es fundamental. Creo que tiene que ver con que la escritura deja marcas visibles, y es algo que se puede controlar desde la necesidad de los docentes de controlar mucho más fácilmente que cómo están procesando los chicos la interpretación de lo que leen. A nosotros mismos, claro que hace muchos años, pero cuando comenzaron las investigaciones didácticas sobre lectura, sobre cómo hacer en el aula para que los chicos se apropien del sistema de escritura, cuando uno considera que ellos tienen hipótesis propias y que son sujetos que piensan sobre la escritura, nosotros también le dimos más peso. Yo eso les debo haber contado en algún momento, que los primeros años nosotros trabajábamos mucho sobre situaciones de lectura del profesor a los chicos y sobre situaciones de escritura de los chicos. Después incorporamos el dictado al profesor como una situación de producción oral de texto por parte de los chicos que se escribía o se sigue escribiendo a través del maestro. Y fue posterior que desarrollamos, aunque ya existían algunas situaciones que habíamos estudiado, pero que desarrollamos una línea de trabajo fuerte con diferentes situaciones y diferentes intervenciones de lectura de los chicos por sí mismos, y eso debe hacer alrededor de qué sé yo, 10, 15 años, en tanto que la fuerza de la escritura, mi primera investigación didáctica fue en el año 80-81. ¿Sí? O sea, hace ya casi 30 años, y la línea fuerte, la investigación fuerte sobre lectura de los niños por sí mismos debe tener alrededor de 15 años. No digo que es lo mismo, pero me llama la atención que se están priorizando, ¿sí? Y en el trabajo tradicional también la escritura tiene prioridad, y yo creo que eso tiene que ver con que queda escrito. Bom dia. Eu sou Maria Antônia, professora orientadora do Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto. Estou me dispondo a fazer a pergunta que as alunas estão começando a fazer. Elas estão iniciando vamos falar assim, a identificação de qual tema elas vão entrar para investigar. Mas já tem uma pergunta quanto à pesquisa sobre leitura, porque elas estão ficando com o questionamento: como fazer o registro do desenvolvimento da leitura? É muito mais difícil, pelo menos parece-nos nesse primeiro momento, que é o primeiro momento que as alunas estão chegando, né, nessa situação de investigação. O registro do desenvolvimento de leitura é muito mais difícil do que o registro da escrita. Nós estamos chegando à conclusão que sim. Então, elas querem fazer uma busca nesse sentido: como fazer o registro do desenvolvimento de leitura. Registros de situaciones de lectura de los chicos por sí mismos, tomados en el marco de nuestras investigaciones de lectura de los chicos por sí mismos. Entonces, ustedes van a poder disponer de algunas copias de esos registros,
pero por supuesto en el marco de estudiar cuáles son los problemas que se plantean los chicos cuando están tratando de interpretar un texto, es decir, cómo pueden leer los chicos que todavía no saben leer desde el punto en el sentido convencional del término, y qué características, quiero decir, la manera de registrar no se puede elaborar independientemente de la situación didáctica que está planteada, ¿sí? Pero pueden inspirarse en muchísimos registros que existen de situaciones de lectura, y algunos creo que hay en libros que están traducidos al portugués, por ejemplo en el libro de Ana María Kaufmann, Mirta Castedo, Lili Teruggi, Alfabetização de Niños, Construção e Intercâmbio. Bom dia, meu nome é Eliana, eu sou da Universidade Cruzeiro do Sul, aqui de São Paulo mesmo. Nesse sentido da pesquisa, o que a gente tem a comentar é que a gente está trabalhando já desde o ano passado, e principalmente esse ano a gente vem focando muito com os nossos APs, a questão de observar o processo de aprendizagem da criança, né? E não tirar o holofote, digamos assim, do professor, a ação do professor, o professor está fazendo certo, o professor está fazendo errado, mas olhar o que a criança, como a criança está reagindo frente ao input que ela recebe, e as intervenções que ela recebe, as intervenções que esse aluno pesquisador também vai fazendo com a criança. E é por aí que a gente vem trabalhando, procurando valorizar muito que ela faça essa observação, o registro dessa observação do processo de aprendizagem, efetivamente, como ela vai reagindo. Em relação com quê? Principalmente com a leitura e com a escrita. A gente As duas coisas. As duas coisas, com a leitura e escrita. E vocês têm registros textuales de lo que passa com os chicos? Sim, a gente vai pedindo para os alunos esse registro das reações que as crianças vão tendo frente às atividades de leitura, que são bastante, a gente percebe, tem um trabalho muito bom, sim, de leitura. ¿Y ya pudieron analizar algunos de esos registros? ¿Y qué están encontrando? O que a gente encontra é assim, que a criança ela vem recebendo ao contrário, por exemplo, a colega estava falando mais da cópia, do ditado, sim, é muito presente, mas a gente vê que a leitura, a gente já acha pelo menos na nossa região, né, nas escolas que a gente está atuando, o contrário, que a leitura é muito marcante e que vem sendo feito um trabalho muito interessante, sim, com a leitura. De los chicos das crianças também, das crianças por si mesmo, dos professores e das crianças. E puderam observar, analisar algo de qué es lo que están aprendiendo los chicos, porque decías que se están centrando en el proceso de aprendizaje. Isso. ¿Y los alumnos pudieron, o ustedes con ellos, analizar alguna cosa acerca del proceso de aprendizaje de la lectura? Sim, o que a gente vem trabalhando com os alunos pesquisadores é justamente para que ele se fixe nesse processo, ou seja, ir questionando a criança, né? Bom, você consegue ler, observando ele mesmo fazendo a leitura frente àquele estímulo que ele recebeu do professor. Uhum. E os resultados são muito interessantes. Olá, eu sou a Rosane. Além de trabalhar na universidade, na formação dos alunos pesquisadores, sou professora da rede também e trabalho com o primeiro ano na rede municipal. O que a gente observa com os alunos pesquisadores, o olhar deles indo para a criança já avançou muito, porque ele tirou o foco do professor. Então, eu vou relatar uma fala de uma aluna da semana passada, no sábado, de uma atividade de leitura, onde ela percebeu o avanço de uma criança. Era uma criança que entrou em fevereiro com uma escrita silábica com valor sonoro. E a professora, na atividade, era uma atividade de álbum, onde a criança tinha que... Assim, eles falaram palavras que começavam com a letra G.
Então, a professora escreve várias palavras que as crianças vão ditando. Depois, eles selecionaram 6 palavras e a professora escreveu na lousa essas 6 palavras. Então, é uma atividade de leitura. Por quê? Porque as crianças teriam que escolher 4 palavras para colocar no seu álbum. É um caderno de desenho onde a professora dividiu 4 partes por folha. E a criança tinha 6 palavras com a letra G, e a criança tinha que escolher 4 palavras para escrever e desenhar essas palavras. Por isso que é uma atividade de leitura. Então, essa menina que estava com uma escrita silábica com valor, ela queria escrever geladeira. Então, a professora faz o quê? Ela lê fora de ordem essas palavras, porque senão fica uma atividade de cópia. Então, ela está lendo fora de ordem e a criança tem que tentar ajustar o falado ao escrito. Então, ela ia na lousa, voltava, perguntou para a aluna, você pode ler para mim? A aluna falou, não, eu não posso, você que tem que ler. E ela queria escrever geladeira. E ela terminou escrevendo gelo. E a aluna perguntou, mas por que você escreveu? O que está escrito? Ela falou, não, está escrito geladeira. Mas por quê? Ah, começa com G. Tá, mas termina com que letra? Aí a menina coçou e falou, não, termina com A, não é com O. E ela começou a buscar, tanto é que ela começou a olhar o meio da palavra, saiu desse foco de primeira e última letra. E ela percebeu esse avanço. A menina começou, falou assim, já sei, está escrito geladeira aqui. Por quê? Foi assim uma descoberta fantástica para a criança. A aluna pesquisadora não teve aquela questão de ficar falando, é isso, deixou que a criança refletisse. Ela falou, sai até fumacinha da cabeça, porque sai mesmo. Então, assim, a gente percebe que as escolas estão avançando, sim. O nosso trabalho na formação na universidade é fantástico, porque a gente está dando esse link de teoria e prática a todo momento. Vamos buscar onde que a gente pode ver isso, como que essa atividade pode ser de leitura, como pode ser de escrita, é mais ou menos isso. Ella describió una de los tipos de situaciones de lectura que nosotros hemos estudiado en investigación, que es la situación en la que permiten que los chicos que todavía no leen, lo estoy diciendo sobre todo para la profesora que preguntaba por eso antes, es una situación que permite que los chicos que todavía no leen convencionalmente puedan leer y construir nuevos indicios para reconocer la escritura, lo cual parece después, indicios quiero decir, reconocer letras que pueden ser usadas para validar o descartar que en cierto lugar diga algo, una cuestión. Es una situación que llamamos cuál es cuál, porque los niños saben cuáles son todas las palabras que están escritas, tanto lo saben que ellos mismos la dictaron en este caso, ¿no? Y luego tienen que elegir cuáles son las que ellos quieren escribir, para lo cual, por eso la profesora lee en desorden, porque si la profesora leyera en orden, los chicos podrían resolver el problema sin apelar a ningún reconocimiento de letra, solamente por la correspondencia entre el orden del enunciado oral y el orden de la escritura, que es una hipótesis que se elabora bastante temprano, que esos dos órdenes están en correspondencia. Entonces, esa intervención sencilla de leer en desorden es la que obliga a que los chicos tengan que buscar indicios y aprendan algo cuando están leyendo sin saber todavía ler. Meu nome é Teovina, da Faculdade José Bonifácio Nibem, interior de São José do Rio Preto. Sou professora orientadora e também trabalho na rede com primeira série em alfabetização, 2º ano. Então, eu tenho os 2 olhares, eu tenho os alunos, tenho os alunos pesquisadores na minha sala e sou orientadora de alguns alunos também na pedagogia. É o que eu tenho observado como professor orientador. De início, né, nós iniciamos o trabalho no Bolsa esse ano, né? De início, que os alunos vêm trazendo para a gente, no estudo de grupos, a questão da rotina de leitura e escrita. Então, a gente está caminhando em passos bem lentos, mas observando tudo e registrando tudo. O que eu tenho observado, eu e a Andresa,
da nossa cidade é que ainda há algumas situações em sala de aula em que o professor tem dificuldade de conciliar a rotina de leitura e escrita. Ele, muitas vezes, não sabe o que é uma atividade realmente significativa de leitura e escrita. Tá? A questão da cópia, como a nossa amiga aqui do lado, acho que ela já saiu, da Montessori, falou sobre a cópia. Eu, em sala de aula, em substituição de uma primeira série, eu observei também aquilo que elas trazem realmente é o que acontece. Há uma questão controladora da situação. A cópia é algo controlador, né? É algo que se usa para controlar o aluno sentado, para controlar uma atividade, como se o aluno não estivesse observando, fosse um ser pensante. Eu me lembro de uma atividade que eu trabalhei a semana passada sobre o cardápio. Então, eu tenho um cartaz que, toda semana, muda o cardápio. Então, eles têm um grupo, vai até a cozinha e pega o título do que vai ser na verdade, é o título, mas vai pegar o que vai comer naquele dia, né? Então, é arroz, é feijão, é salada, é nuggets. E aí vai listando. E eles vão e copiam, né? A cozinheira fala, eles olham lá no cardápio que a cozinheira tem, copiam e trazem. E eles colocam no cartaz, né? Então, eu achei interessante um depoimento de um aluno que ele me disse assim: agora já sei que todo dia tem uma coisa diferente e que eu posso saber antes de vir para a sala, porque eu olho lá e eu pergunto para a cozinheira. Ela me fala, eu passo o dedinho e volto e falo para a senhora. Então, a cópia, naquele momento, para aquele menino, ela ganhou um sentido que não se tinha. Então, eu percebo nos relatos dos alunos, e agora em sala de aula, o seguinte: há uma distância muito grande ainda da questão da leitura escrita. Precisa ser algo muito pensado nos HTPCs. Né? O projeto Ler e Escrever é uma coisa maravilhosa, tem que ter muita reflexão. Para quê, por quê, como trabalhar aquela atividade. Existem coisas, igual a Adélia falou, que o professor tradicional ele traz, que é importante para o professor novo conhecer, ou o aluno pesquisador, de como não controlar, mas como conduzir uma sala de aula, que são com os saberes da própria prática. E também eu sinto que as alunas elas estão trazendo materiais, assim, muitos materiais, até conversei com a professora aqui, materiais que muitas vezes não são do ler e escrever, são cartilhas falsificadas, né, que não vão servir para nada. E aí os meus alunos perguntam assim: professora, para que esse tipo de atividade se tem tantas outras atividades? Então, uma boa pergunta para pensar, né? Ainda tem um modelo tradicional, ainda tem quebra de paradigmas, temos que quebrar muito paradigmas ainda em escola. Então, a escola não é ainda aquela escola dos nossos sonhos, mas a gente pode fazer muita coisa ainda. Tá? Desculpa falar a realidade, mas é o que eu estou vivendo, e é isso daí que está acontecendo atualmente. Tá? Bueno, yo quiero hacer una aclaración sobre la cuestión del control, porque no es que yo piense, no es que yo esté en desacuerdo con el control. O sea, el controlar lo que los chicos aprenden es una responsabilidad de la escuela, porque la escuela necesita saber, de la escuela como institución, quiero decir, necesita saber qué es lo que aprendieron de lo que se está enseñando. Ahora, hay dos problemas. Uno es que la necesidad de controlar nunca tendría que estar por encima o predominar sobre la necesidad de que los chicos aprendan. Sino que si en algunos casos hay que renunciar a controlar para que los chicos aprendan aquello que necesitan aprender, es más importante que aprendan y entonces uno puede no controlar eso. Entonces, en aquellos casos en que se vea que la copia
en aquellos casos, quiero decir, en un momento de la construcción de la escritura y en un tipo de situación didáctica y con un cierto tipo de intervención del profesor, en que se vea que la copia no funciona como situación de aprendizaje, entonces renunciamos a la copia y utilizamos otra situación didáctica, aunque sea mucho más difícil de controlar, porque lo que está en primer plano es que los chicos aprendan. ¿Sí? Ahora, es respetable la necesidad, respetable porque tiene que ver con la función social de la institución escolar, de que ciertas cuestiones fundamentales en algunos momentos del proceso sean evaluables. ¿Sí? Está el de que haga una aproximación entre las pesquisas exploratorias que están haciendo las alumnas y mi propia experiencia de investigación. Y me preguntaban especialmente por el recorte de mi objeto de pesquisa, yo recién ya dije algo acerca de eso, el procedimiento, los datos que se recogen, los instrumentos y la categorización. Voy a tratar de hacer una aproximación a esas cuestiones y como no es posible trabajar sobre la metodología de investigación en el vacío, pensé en abordar esa cuestión desde algún aspecto relacionado con los temas que ustedes están trabajando y elegí la copia porque era el tema del que tenía más información acerca de lo y sigo teniendo, aunque aquí aparecieron cosas o problemas sobre otros aspectos, más información que sobre los otros que creo que se estaban indagando. Un aspecto de esto que quisiera discutir hoy tiene que ver con una cuestión metodológica esencial, que es la diferencia entre registro y relatorio. Recién cuando algunos de ustedes hablaban, me pareció que, como pasa en el material que yo leí, se usa como de manera indistinta la palabra registro y la palabra relatorio. Y cuando yo digo registro, es decir, cuando en investigación didáctica se dice registrar una clase, lo que se quiere decir es bastante diferente de hacer un relato de la clase. Eso también lo vamos a ir viendo mientras trabajamos sobre la copia. O sea que vamos a trabajar sobre cómo recortar y qué interrogantes hacerse y todo eso en relación con una situación didáctica específica, la de copia, y al mismo tiempo vamos a reflexionar sobre instrumentos que nos permiten construir los datos que vamos a analizar. Voy a hacer una especie de introducción pensando en voz alta qué haría yo si tuviera que investigar acerca de la copia en la escuela. ¿Cómo abordaría ese tema de investigación? ¿Qué interrogantes trataría de contestarme? ¿Y qué haría para llegar a formular esos interrogantes? Después, como creo que ya anuncié, vamos a analizar algunos fragmentos de registro de situaciones de copia y finalmente ustedes van a analizar por grupo un registro de una situación desarrollada en una clase de primer grado que yo traje, digamos, en castellano. Como ustedes recordarán en el encuentro, o recordarán los que estaban en nuestro encuentro anterior, cuando trabajamos algunos aspectos generales de la investigación en didáctica, yo señalé que un aspecto importante de la metodología de investigación en didáctica consiste en hacer algunos análisis preliminares antes de diseñar las situaciones que uno va a indagar. Esos análisis preliminares se refieren al saber o a la práctica que será objeto de enseñanza, a la forma en que usualmente se aborda la enseñanza de esa cuestión en la escuela y
a lo que se sabe acerca de los conocimientos y estrategias que los chicos ponen en juego cuando hacen eso, en nuestro caso copiar, cuando copian. En este caso nosotros podemos hacernos preguntas como estas, o sea, son apuntes, lo que estoy haciendo. La copia es o era una práctica social. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Para qué se copiaba o para qué se copia actualmente? Esto tiene que ver con que un criterio didáctico esencial desde nuestra perspectiva es qué clase de relación existe entre la forma en que se presenta un contenido en la escuela y la forma en que ese contenido existe fuera de la escuela. Porque en la enseñanza trata de formar personas que sepan hacer ciertas cosas que van a necesitar hacer fuera de la escuela. Seguramente ya alguna vez cité una frase de Guy Rousseau, uno de los fundadores de la didáctica de la matemática, que dice que el destino ineluctable de los alumnos es convertirse en exalumnos. Y eso representa una obligación para quienes trabajamos en la enseñanza, que es intentar aproximar lo que hacemos en la escuela a lo que ellos van a necesitar hacer fuera de la escuela, para que efectivamente lo que aprenden como alumnos les sirva como exalumnos. ¿Sí? Porque si lo que enseñamos solamente entra en el circuito escolar y no es relevante fuera de la escuela, nos estamos olvidando de los propósitos de la educación. ¿Sí? Es por eso que analizar cómo existe fuera de la escuela, cuál es la existencia social de una práctica del lenguaje, porque es de lectura y escritura en realidad como la copia, es un análisis preliminar fundamental. El segundo tipo de preguntas que nos tenemos que hacer tienen que ver con el análisis de la enseñanza de esa práctica social. ¿Cómo funciona la copia en la escuela? ¿En qué situaciones didácticas se copia? ¿Con qué propósitos? ¿La copia aparece aislada o relacionada con otras actividades? Estoy diciendo que estas cuestiones son análisis preliminares. Quiero decir, uno tiene que haber respondido algo de esto antes de ir al campo. ¿Me explico? Bien. El tercer tipo de preguntas que importa hacerse es ¿cómo copian los chicos? Algunas de estas preguntas ya las hicimos antes. ¿Copian siempre de la misma manera? ¿Qué procedimientos prevemos que podríamos encontrar? Es fundamental esto. Cuando uno va a indagar algo, tiene que hacer algunas hipótesis fundamentadas acerca de qué puede encontrar, porque si no, después no sabe qué observar. Puede ser que encuentre lo que uno anticipó y también que encuentre algunas cosas diferentes, pero lo diferente va a ser interpretado a la luz de que es diferente de lo que yo esperaba, que no es lo mismo que si voy en blanco a registrar una situación. ¿Me explico? En caso de que encontráramos diferentes procedimientos, ¿a qué pueden deberse las diferencias? Como ya dije, yo elegí la copia por la información que ustedes me brindaron sobre eso, pero también, agrego ahora, porque es un tema que yo no investigué específicamente. Y eso me lleva, o sea, con lo cual sí tengo experiencia de trabajo en la escuela, pero que nunca tomé como objeto de investigación la situación de copia. Y eso me permite pensar en voz alta con ustedes. O sea, por eso estoy pensando, si yo lo hiciera, ¿qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo me prepararía para hacerlo? ¿Sí?
Y dije que son solamente apuntes, notas, porque en realidad para prepararme tendría que discutir mucho con otros colegas, tendría que buscar mucho más de lo que pude buscar para preparar esta situación. Pero es para darles una idea de cómo llega uno a recortar lo que va a indagar. Bueno, lo primero que haría es un análisis histórico de la cuestión, en este caso de la copia. No tuve tiempo de hacerlo a fondo, pero analicé algunos materiales y eso me va a permitir incluir en lo que voy a decir algunas pinceladas históricas. Comencemos por dos situaciones bien contrastantes. Antes de la invención de la imprenta, estoy en el primer grupo de preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa con la copia como práctica social? La visión histórica permite entender mejor qué es lo que pasa ahora, ¿sí? Y también permite preguntarse con qué época de la historia se corresponden las prácticas que se están usando en la escuela. Antes de la invención de la imprenta, copiar manuscritos era imprescindible para reproducir lo que se escribía. En la actualidad, la copia como actividad desarrollada por el sujeto es poco menos que inexistente, porque la computadora se encarga de eso. Es suficiente con seleccionar y marcar un párrafo, una frase, un texto, uno aprieta el mouse en el icono de copiar, desplaza el archivo en el que uno está escribiendo, presiona pegar en el otro archivo de Word que abrió y listo, se copió. Y si el archivo no está digitalizado, o está digitalizado pero lo pusieron en PDF para que no nos podamos meter mucho en él, entonces podemos escanearlo. Y solo copiaremos si por alguna razón se nos estropeó el escáner, por ejemplo. A mí se me estropeó la computadora 2 días antes, mientras estaba preparando esto que estoy hablando ahora con ustedes. Y entonces no podemos hacer eso. Finalmente, si queremos leer un libro que no se consigue y alguien lo ha traído de otro país, lo fotocopiamos. Y esto lo hacemos hace muchos más años que lo que describí antes, ¿sí? En el curso de mi propia vida, que ya sé que es un poco larga, se produjeron cambios notables, digo, sin comparar entre antes de la imprenta y ahora, sino qué pasó desde hace 60 años, porque empecé la primaria a los 5. Aprendí a escribir a máquina para pasar en limpio mis borradores. Todavía copiaba a máquina cuando tenía que entregar trabajos de la maestría en lingüística hace unos 25 años en Venezuela. Poco después comencé a usar la computadora y antes de descubrir sus ventajas también la usaba para pasar en limpio, como si fuera una máquina de escribir. Y sé que hay gente que todavía hace eso. Hasta el siglo XV, exactamente hasta 1449, cuando Gutenberg imprime el primer libro tipográfico, los libros se difundían a través de copias manuscritas realizadas por monjes y frailes. Cavallo y Chartier, Roger Chartier, en un libro extraordinario que se llama Historia de la lectura en el mundo occidental, citan a un copista de la Alta Edad Media que se llamaba Pedro el Venerable, quien se refiere a la fatiga de transcribir, aspas, una oración realizada no con la boca, sino con las manos. Copiar un libro podía llevar años, por eso se escribía mucho más de lo que se leía, que es totalmente lo contrario de lo que pasa hoy en día. Se lee muchísimo más de lo que se escribe, ¿sí? Y los libros, además de ser, aspas otra vez, porque copiado de Cavallo y Chartier textualmente, además de ser obras piadosas o instrumentos de salvación,
eran un bien patrimonial, súper valiosos. 2 ojos ven, una lengua habla, todo el cuerpo trabaja. Una lengua habla mientras el copista trabaja enunciando las palabras que transcribe, agrega Mangel. Aunque ahora leemos silenciosamente y la voz no interviene, otras partes del cuerpo siguen interviniendo cuando decidimos copiar. Una cita de un libro, por ejemplo. Quizá no se entienda muy bien por qué estoy haciendo todas estas alusiones históricas, además de por comparar con la escuela, pero en la historia de las investigaciones psicogenéticas y didácticas, el recurrir a la historia de la construcción de los objetos y las prácticas que se enseñan en la escuela ha sido un recurso fundamental para entender lo que piensan los chicos y también para entender el sentido que tienen o no tienen las prácticas que se instalan como objeto de enseñanza, ¿sí? Por eso es que estoy recapitulando todo esto. Entonces, los copistas marcan el esfuerzo terrible que significa la copia, un esfuerzo que compromete todo el cuerpo. Y yo me reí mucho cuando leía esto, porque yo estaba tratando de copiar citas textuales de Cavallo y Chartier. Al final renuncié, solo copié frases y lo demás lo escribí como sintetizándolo, porque fíjense lo que me pasaba. Yo para mirar la pantalla necesito usar anteojos porque tengo fotofobia y media distancia y todo eso, pero yo soy miope y para leer en papel no puedo usar anteojos, no veo nada si pongo los anteojos. Entonces, cuando miraba la pantalla me tenía que poner los anteojos. Cuando tenía que volver el libro, me tenía que sacar. Entonces, realmente yo estaba representando personalmente la descripción del compromiso de todo el cuerpo que involucra la copia. No sé si los maestros, cuando les pedimos a los chicos que copien algo, nos damos cuenta de qué es lo que les estamos pidiendo, incluso desde el punto de vista físico. Copiar es difícil. Es un esfuerzo grande y no está muy claro que en tanto práctica social sea estrictamente necesaria en la actualidad. Es una fuerte razón para poner un signo de interrogación sobre el peso que debe tener la copia en la escuela. En relación con las otras preguntas, con la segunda y la tercera que ustedes tienen allí bajo la vista, aunque no contamos con muchas investigaciones psicológicas o didácticas que pongan la copia en primer plano, voy a referirme a 2 trabajos que dan algunas pistas sobre la cuestión. Hace ya muchos años, exactamente en 1991, Anna Teberovsky estudió una situación en la que se articulaban 4 actividades. Me estoy refiriendo a un artículo que se llama La intervención pedagógica y la comprensión de la lengua escrita, que está publicado en Lectura y Vida en el número 3 del año 91. En esta situación que ella estudió, se articulaban 4 actividades. No era una situación de copia aislada, sino que estaban articulados el dictado, la lectura, la copia y la escritura. El dictado era a nuestro estilo, quiero decir, no era dictado del maestro a los niños, sino que era dictado de los niños al maestro. O sea, era producción, eso no quiere decir que nosotros nunca les dictemos a los chicos, pero la situación fundamental de dictado en la alfabetización inicial, en la primera serie, es la producción oral de un texto por parte de los chicos con escritura a través del maestro, y es también el dictado entre niños como una de las variables de la producción compartida de un texto.
Les digo lo que los niños le iban dictando al maestro porque si no, no se va a entender lo que sigue. Los chicos le están dictando un cuento a la vez que hablan entre sí y hacen comentarios. Pero la maestra, la consigna de la maestra es que ellos dictaran solamente lo que tenía que escribir ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la maestra lee lo que ha escrito, la maestra hace lo que dijo, escribe todo lo que los chicos dijeron. Entonces lee. Las 7 cabritas había una vez una madre cabrita. ¡Ay, qué largo! La madre se fue. Todos los chicos protestan cuando la maestra lee eso. Y después la maestra sigue anotando. Bueno, viene de lo anterior, ¿no? Se fue a la montaña a buscar hierba y la madre cabrita le dijo a las 7 cabritas que no abriesen la puerta. Olga, ¿qué pones? ¿El lobo feroz? Los chicos protestan otra vez cuando la maestra lee y la maestra les pide que busquen en el texto lo que hay que apagar. Es un claro ejemplo, señala Ana Teberovsky, de leer para hacer algo, que es uno de los criterios didácticos fundamentales que usamos en lectura, porque en la práctica social los lectores leemos para algo, no leemos porque alguien nos pone un texto y nos dice, lee esto. Puede ser que me digan, aquí hay una noticia sobre la cumbre de Luna Sur, donde se nota que Lula dijo algo súper interesante. ¿Sí? Mi marido me suele hacer leer esas noticias, pero entonces no es que me lo ponen bajo la vista, sino que yo sé para qué lo estoy leyendo, de qué quiero saber acerca de eso. En este caso, los chicos que todavía no saben leer en el sentido convencional del término, leen para buscar qué es lo que no tiene que ir. Me olvidé de decir que esta investigación, este trabajo está hecho en escuela infantil en 5 años, en Barcelona. Después les pide a los chicos que copien el fragmento del texto escrito en el pizarrón. Fíjense qué es lo que están copiando los chicos. Quiero decir, ¿cuáles son las condiciones didácticas en que tiene lugar la copia? La copia tiene un propósito, que es conservar el fragmento de un cuento que al día siguiente van a seguir escribiendo. El texto que van a copiar es muy conocido por los alumnos, ya que ellos mismos hay un error ahí, acaban de producirlo. La maestra lo escribió delante de ellos, lo leyó y ellos localizaron lo que debían suprimir. Son 2 condiciones fundamentales para que la copia tenga algún sentido desde la perspectiva de los chicos en la alfabetización inicial. Que esté claro para qué es la copia y no solo porque la maestra me pidió que copie, y que el texto que se copie los chicos tengan conocimiento acerca de él. Puede ser que no sea tan grande el conocimiento como este, ¿sí? Esto que estoy mostrando aquí y que estoy diciendo es importante, que son resultados de investigación. Los chicos no copian de la misma manera como no hacen nada de la misma manera en diferentes situaciones didácticas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo copiar un texto que no sé lo que dice como problema cognitivo desde el punto de vista de los chicos, que copiar un texto que sé de qué se trata, aunque no sepa las palabras, cuál es cuál. Y tampoco es lo mismo copiar algo que no conozco que copiar algo que conozco bastante. Ahora bien, ¿cómo copian los chicos? Que es otra de las preguntas que nos hacíamos. Cuando termine lo de Ana Teberovsky cortamos, sí, pero porque para cortar en algún lugar lógico, me falta poquito.
¿Cómo copian los chicos? Que es algo bien importante si ustedes van a profundizar o ampliar o iniciar una pesquisa sobre la copia, focalizando en qué hacen los chicos, cuáles son los procedimientos y qué aprenden en esa situación. Muchos chicos copian de los compañeros cercanos en lugar de copiar del pizarrón y además pelean, se acusan mutuamente de copiarse. ¿Por qué pasa esto? Porque los chicos deben tener más confianza en lo que escribió la profesora que en lo que está escribiendo su compañero. ¿Por qué, sin embargo, tienden a copiar del compañero? Para responder esa pregunta voy a hacer otra incursión histórica, no la hace Ana Teberovsky. Yo, como estaba compartiendo la vida con Cavallo y Chartier, me puse a buscar qué pasaba con estas cuestiones. Y Cavallo y Chartier señalan que algunas miniaturas de los siglos XI y XII mostraban que los amanuenses, o sea, los copistas, que copiaban en un códice, colocaban sobre sus rodillas el original que estaba apoyado sobre una mesa. Y en el año 1173, Gregorio de Narek, que era un copista, fue representado en esa posición al lugar, y otros varios copistas fueron representados así. Otras miniaturas representan a los copistas usando un atril para apoyar el original y una mesa para la copia. Juan de Garland describió diversos muebles que estaban diseñados especialmente para los copistas, diseñados con el fin de minimizar el grado de desplazamiento ocular entre el original y la copia. Es exactamente lo que hacen los chicos. Copiar del texto que está más próximo. Esos muebles fueron representados abundantemente en las miniaturas de la Baja Edad Media. El nuevo equipamiento del scriptorium, o sea, que es el antepasado de nuestro escritorio, cuyos rudimentarios antecedentes aparecieron en el siglo XIII, permitía al copista reproducir una página mecánicamente, es decir, sin pensar en lo que estaba diciendo el texto, como un conjunto de imágenes visuales y prescindir, no recurrir a la oralización como ayuda imprescindible para la memoria inmediata. Las miniaturas y silografías que representan esos escritores del último periodo de la Edad Media muestran a los copistas con los labios sellados, es decir, no repetían nada oralmente de lo que estaban mirando, sentados en unas mesas especiales provistas de atriles y utilizando marcalíneas para guiar la vista al cotejar en el original. En el siglo XIII, los ejemplares de los libreros medievales, que eran códices utilizados solamente para copiar, presentaban mayor separación en las palabras, es decir, que en el manuscrito original se consideraba el trabajo que iba a tener que hacer el copista, y entonces el autor le hacía el favor al copista de separarle las palabras todo lo que podía para que él pudiera copiar más fácilmente. A fines de la Edad Media, Petrarca empleó el término pintor para referirse a un copista que copiaba textos sin comprenderlos, porque parece que no todos los copistas sabían leer en el sentido amplio de esa palabra, ¿sí? Algunos sí. Es más, había copistas de sectores más o menos poderosos que sí sabían leer y que copiaban para otros compañeros del mismo altísimo sector social que no sabían leer, porque la
distribución de la lectura y la escritura, la distribución social de la lectura y la escritura era muy diferente en la Edad Media que en la actualidad. Otra cuestión es que la copia es guiada por una especie de recitado de letras. La A, la B, una R, perdón, volví a Ana Teberovsky, ya no estoy en la Edad Media, estoy en 1991 en Cataluña, ¿sí? La A, la B, una R, otra V, ¿cuál es esta? La G. Es decir, que los niños también usan la voz para copiar, como lo hacían los monjes copistas originales. Varios niños copian al mismo tiempo, guiados por una niña que cuenta y recita el nombre de las letras. Uno se puede preguntar, ¿qué saben estos chicos acerca de la actividad de copiar? Evidentemente están movilizando conocimientos que ya tenían, ya adquiridos. Conocían el nombre de las letras y sabían cuál era la forma gráfica que le corresponde a cada nombre. Además, piensan que copiar es reproducir las mismas letras que están en el texto, en este caso en el cuento que ellos habían dictado a la maestra. Y en el mismo orden en que están. Todo eso lo saben, ¿sí? Está claro que piensan que para que diga lo mismo que dice en el texto modelo, es necesario poner las mismas letras, lo cual es un criterio cualitativo. Fíjense cuánto saben los chicos y sin embargo no están leyendo las palabras, pero para llegar a poder copiar simplemente letra por letra, guiado por otro, que dice la M, la E, cuál es esta, etcétera, hay que saber muchas cosas. ¿Se entiende lo que digo? Lo van a entender mejor a la tarde porque les voy a dar ejemplos de chicos que todavía no saben estas cosas, que ya saben estos de 5 años y por eso pueden copiar letra por letra. Solo una niña intenta interpretar o le pregunta a la maestra, solo una de los 30 que había en el grupo, pregunta qué dice en el texto mientras lo está copiando. Cuando yo le releía este artículo de Ana Teberovsky, que no había vuelto a mirar desde hace muchos años, me acordaba de que en nuestra primera investigación, la segunda, con un grupo testigo en Venezuela, de alfabetización inicial, nosotros fuimos a observar clases en primeros grados donde no estábamos trabajando con nuestra propuesta, sino enseñanza usual. Y cuando conversábamos con los chicos, nos mostraban el libro llamado Libro de Lectura, y nos decía, el libro de lectura tenía toda una primera parte que era mame, mi, momu, tate, tito, tu, sase, si, su, con las palabras que empezaban con ma, con me, con mi, todo eso. Y tenía una segunda parte donde había lecturas, o sea, textos más largos, ¿no? Entonces, si nosotros le preguntábamos a un chico en el recreo, a ver, léeme acá, y le mostrábamos un texto, horrorizados, pero nos pasó con casi todos, nos decían, no, pero eso no es para leer es esta parte, para leer era la de mamemita. ¿Y esta otra para qué es? Para copiar, nos decían, como obvio, ¿cómo vos no sabés eso? Quiero decir que para esos chicos también era obvio que no hacía falta saber qué dice en un texto para poder copiarlo. Y es lo que pasa con todos los demás chicos en este grupo indagado por Ana Teberovsky, que están centrados en tratar de reproducir las letras de la mejor manera posible y en el mismo orden en que están en el modelo, sin interesarse por el significado. Y a pesar de que esa es la centración fundamental de los chicos, la fidelidad en la reproducción, las reproducciones no son idénticas al modelo, porque, como dice Ana, los chicos
no son fotocopiadoras.